Hola y bienvenida a otro episodio de Todo Un Poco. Yo soy Janet y estoy aquí con mi amiga Leti. Y hoy vamos a hablar de un tema que todas necesitamos oír. Hemos hablado de esto antes, pero hoy queremos reforzarlo. Y es hablar de nuestra niña interior. Sí, y es que es esa versión pequeña de nosotros que necesita ser escuchada, necesita ser abrazada. Entonces hoy queremos hablar y compartir cómo sanar desde la raíz. Sí, esa niña interior que se formó desde la infancia, de todas las cosas que hemos vivido, esas cosas que nos afectaron cuando nosotros éramos chiquitas y cómo podemos decirle a esa niña interior que todo está bien y cómo cambiarlo. Claro, y es que esas cosas que nos afectaron cuando éramos niños aún siguen estando ahí y salen cuando somos adultos. Y por eso es que muchas veces te dicen, no, sana tu niña interior, porque venimos con esos traumas de niñez que a lo mejor nuestro cerebro los hizo pensar que eran más malos de lo que tal vez eran. Y no eran así. Así que es muy importante este tema. Es algo que creo que todo el mundo tenemos que trabajar. Y honestamente, más que nada, creo que es algo que hoy en día es que se habla más de esto, ¿verdad? Sí. No sé si cuando tú eras más joven esto era un tema del que se hablaba, de que sana tu niña interior y tú como que, ¿qué es eso? No se hablaba mucho y también es que no había la facilidad de encontrar información sobre estos temas. Así que hoy en día es mucho más fácil, como les he dicho yo antes en el podcast, yo más o menos a los 15 años fue que empecé a leer muchos libros de self-help, tratando de sanar esa niña interior. Yo no sabía que eso era lo que estaba haciendo, pero yo sabía que habían cosas que a mí me habían pasado, que yo seguía con ese trauma y yo tenía que buscar una manera de sobrepasar eso y que me acompañó por muchos años y yo creo que llegué a los 40 y a los 50 todavía tratando de sanar esos pedacitos porque son cosas que le pasan a uno cuando es chiquito, que son cosas pequeñas que otras personas a lo mejor piensan, ay, eso no es nada. Claro. Pero para mí era el mundo y esas cosas sí me No afectaron. es nada porque ahora eres adulto y no lo ves como nada. Pero cuando eres un niño no lo interpretas así. Y esas cosas que nos pasan cuando somos niños, pues nos afectan cómo nos relacionamos ahora de adulto, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos y cómo tratamos a otras personas. Y todos esos miedos vienen desde que somos niños. El miedo al abandono, por ejemplo. Si tu mamá o tu papá te abandonaron, puedes tener ese miedo a abandonar a alguien, abandonarte a ti, te abandonas a ti también. O sea, puede ser una serie de cosas que se pueden derivar de esa niña que en ese momento interpretó las cosas de una manera tal vez diferente o que obviamente si hubiese sido adulta no lo hubiese visto con los mismos ojos porque la madurez viene con la edad también. Y también que cuando yo era chiquita, eh, comparándolo a yo ser madre con mis hijos, y no es que uno sea perfecto, pero uno va aprendiendo y yo siempre dije que quería hacer las cosas diferentes con mis hijos. Pero cuando yo crecí, los niños eran de verse y no oírse. Así que si, tú no podías hablar, tú no podías decir nada. Y si algo te afectaba, tú no ibas a donde tu papá o tu mamá a decirle, oh, eso me dolió. Sí, claro. Eso no existía en ese momento, porque es más, si lloraba, te daban un chancletazo para que lloraras más. Es verdad. Y yo creo que me gustaría tocar el punto de no solamente hablar de traumas ni de cosas que nos pasaron malas, pero ¿qué tal esos sueños que uno tenía cuando era uno niño, ¿no? Y los vas dejando porque uno se hace adulto. Pero en el caso mío también, los adultos tenían le decían a uno tantas cosas que nunca lo apoyaban a uno en nuestros sueños, en realidad. Claro. Yo quería, yo tocaba el acordeón y el piano y yo hacía mis propias canciones. ¿Cuántas veces me dijeron que las canciones mías no servían?
Y esas cosas, you know, like, Claro, eso me eso afectó te por afectó años, por años. you know, like, you know, lo voy a decir porque mi hermana va a saber que es ella. Pero, you know, like, siempre, si yo trataba de bailar, siempre se burlaban de mí. Y me decían que yo no sabía bailar como ellas bailaban. Y para mí eso fue un trauma, porque ahora yo crecí de mayor, yo todavía no bailo porque no me siento Cómoda, segura bailando. Sí. Y es como antes de empezar a hacer el podcast que me trababa, Es era la verdad, misma cosa. sí. Son esas cosas que, you know, like, hasta teniendo hermanos, porque yo tenía 2 hermanas y un hermano, y siempre era, you know, burlándose el uno del otro. Y esas cosas a mí me afectaron por años. Sí. Y estuve años tratando de arreglar todas esas Todas cosas. esas cosas. Y de vez en cuando esas cosas siguen saliendo. Uno, you know, yo he hablado con mi niña interior tratando de arreglar esas cosas, y esas cosas, hay veces que uno, por mucho que uno trate de hacer cosas, siguen, you know, like, ahí escondidas. Cosas que si te hubiesen pasado ahora de adulto no hubieses reaccionado así porque eres madura suficiente para entender que la opinión de las personas no te debe importar y que, tú sabes, te pases por los lugares más oscuros la opinión de la persona porque no es tu problema, ¿entiendes? Pero cuando eres niño y tu cerebro se está desarrollando y psicológicamente tú no entiendes, y entonces después tenemos los traumas del abandono, del rechazo, y no sabemos por qué son, y pueden ser hasta por pequeñas relaciones que uno tiene, o sea, los noviecitos cuando uno tiene, no sé, 15 años, cosas así. Todo eso es parte de sanar una niña también interior. Y uno se cuestiona, o sea, ¿por qué tengo miedo al rechazo? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Y por qué tengo todo este tipo de cosas? Y son comentarios, no era maldad de la gente, eran nada más comentarios que hacían que ellos no pensaban nada sobre eso, pero uno lo tomó a pecho. Yo al menos era muy sensitive, como me decían, que cuando yo era chiquita, y yo todo lo tomaba a pecho. Y siempre, you know, like, esas cosas se me quedaron en la cabeza hasta que empecé a decir, you know, like, ellos, ¿sabes? No es que lo estaban haciendo a propósito, era nada más la manera en que se habían criado, you know, en las circunstancias que uno estaba viviendo en ese momento. Y ahí fue poquito a poco que me fui dando cuenta, pero todavía quedan traumas. Es que obviamente sanar no es una cosa lineal, es una cosa que es de curva, uno echa para atrás, uno echa para adelante, te mueves 3 pasos para atrás, 5 para adelante, y es un proceso que siempre está en evolución, uno nunca termina de sanar. Yo pienso que para mí, en cuanto a la niña interior, lo que más me resuena así es, veo mis fotos, no sé, con animales y siempre en el mar, y siempre buceando. Entonces veo esas fotos así y cuando viajo me doy cuenta que a quien estoy haciendo feliz es esa niña que tenía esos sueños de siempre estar en el mar, de siempre estar en el animal, de siempre estar con animales. Entonces, sí, esa es una cosa que me ha recordado mucho, incluso hasta viajando por Latinoamérica, ha sido uno de los lugares donde más yo he podido honestamente reconectar con esa niña interior, con todos los momentos hermosos que viví como niña. Y ahí fue donde entendí, y cuando veo mis fotos, como dije ahorita, cuando veo mis fotos de niña, digo, concho, esa soy yo, que ahora de grande lo está tratando de hacer de nuevo y lo está haciendo de nuevo, porque esos sueños siempre estuvieron ahí en mí. Siempre estuvieron esos sueños, por eso decía como que no, a veces cuando uno piensa en los sueños que uno a lo mejor tenía o las cosas que uno quería hacer, a lo mejor a ti te hubiese encantado bailar, por ejemplo, o aprender a bailar ahora de grande porque te gustaba cuando eras niña, ¿no? Pero como te lo rechazaron, entonces tú simplemente... ¿Sabes? Nunca hice el esfuerzo por aprender porque te daba pena, miedo, y te sentías insegura y te crearon una inseguridad que tú no... Y que como no es algo tan importante para mí el ir a bailar, claro, nunca le he puesto el esfuerzo a hacerlo. No es que no piense que lo voy a hacer, no lo voy a hacer nunca, a lo mejor un día sí lo hago. Incluso hoy de grande, tanta gente que te dice que no puedes hacer las cosas, que tú no puedes, que tú no eres bueno en esto. Imagínate cuando te dicen esas cosas, pero siendo niño. De adulto te afectan. Imagínense siendo niño que te digan no puedes, no te queda bien, no debes.
Yeah. Es muy, Y muy que, duro. yo no sé cómo es la cultura en otros países, Ujú. pero yo sé que creciendo hay padres que no son cariñosos Sí. y dicen las cosas así nomás, Ujú. sin pensar en cómo se lo están diciendo al niño. Yo sé que también hoy en día lo hay, pero la gente está más consciente Más de consciente, eso sí. que cuando yo era chiquita, porque Ujú. cuando yo era chiquito los niños, los padres en realidad no le ponían mucha atención, porque nosotros salíamos a jugar afuera, especialmente durante el Ujú. verano, estábamos afuera todo el día hasta que nos llamaban para entrar, y entonces, era diferente, porque cuando yo estaba creciendo, yo tenía llaves de mi casa Sí. y a los 12 años yo me Ujú. iba sola al colegio. Hoy en día yo no dejaría a mi niño de 12 años. No, sí, verdad. Las cosas han cambiado mucho. Y también hay muchos libros out there de autoayuda, muchos podcasts, muchísimas cosas donde los padres hoy se instruyen y también trabajan en uno y trabajan en cómo hacer un mejor parenting, cómo ser un mejor padre. Que uno nunca lo va a tener perfecto, ni uno nunca lo va a saber si lo está haciendo bien o no, pero lo mejoramos, ¿no? Lo bonito es que la gente está tratando de poder ser mejor padre o mejor madre. Y de para pensar sus en hijos. los niños más que cuando yo era chiquita. Y apoyarlo en sus sueños. Porque apoyarle en la imaginación de los niños, porque incluso cuando nos hablamos feo, que nos decimos me veo fea, me veo gorda, dicen que es muy importante cuando uno se habla así feo, ver tener una foto de uno cuando era una niña y decir, o sea, cuando te dices esas cosas, también le dices cosas a esa niña que llevas por dentro, que tenía sueño, que pensó que todo lo podía, que no se sentía mal por su cuerpo, que aceptaba todo de ella. Entonces, eso es muy, muy importante, la verdad. Y que son las diferentes generaciones, porque yo sé que la generación antes que yo la pasaron peor. Sí. Estos niños empezaban a cocinar porque mi mamá me contaba de que a los 5 años ella estaba cocinando. Qué loco, ¿no? Así que, yo sé que las generaciones van cambiando y todo eso, pero de todas maneras, yo sufrí mis traumas que no serán muy grandes, pero sí son cosas que sí me afectaron de la manera que yo fui creciendo y siendo adulta, las cosas que yo no hacía por causa de esas cosas. Sí, cuando yo veo mis fotos de niña, porque yo sí lo he hecho, de buscar fotos de uno cuando uno es niño y de tenerlo en lugares visibles, siempre que las veo y veo las fotos mías de ahora con las cosas que estoy haciendo, siempre me siento muy feliz porque relaciono esa niña y veo las cosas que hago y digo, o sea, estoy haciendo feliz a esa parte de mí que pues no es que quiero decir que se olvidó completamente porque no es que la olvidé, pero creo que hubo una época en mi vida donde yo quise ya de grande tal vez tomar un camino que no era para mí por seguir la sociedad, por tratar de encajar en la sociedad, porque todas mis amistades que si tenían novio, que si estaban en relaciones largas, estaban casándose, que si tenían casa, que si tenían hijos. Yo creo que en un momento de mi vida, como a los 28 por ahí, traté de querer encajarme en esa vida tanto que olvidé otros sueños que siempre tuve con conocer el mundo y con viajar y con explorar esa parte de mí, porque yo me acuerdo cuando yo era niña, yo siempre, en mi casa fueron siempre mis padres muy de, no que me dijeron que vayas a viajar al mundo, no me dijeron eso, pero sí siempre fueron muy de enseñarme de la naturaleza y de los animales y de lugares. Yo me recuerdo cuando era niña en el Encarta, en la computadora, siempre visitando lugares nuevos y leyendo sobre las ciudades. E entonces cuando veo esas fotos mías montando a caballo y haciendo cualquier tipo de aventura de niña en Cuba, digo, concho, esta es la verdadera Yora, que ahora vive en este momento, es la versión más auténtica mía es en este momento de mi vida. Para mí, recuerdo bueno de esa niña era que yo siempre quería ser mamá. Yo tenía todas mis muñecas y yo cuidaba a mis muñecas, les cosía la ropa, de todo. Siempre yo sabía que quería ser mamá. Y
eso sí ha sido un sueño que se convirtió en realidad, Ujú. porque, a mí me fascinó ser mamá, Claro. estar en estado, tener a mis niños, criarlos. Ujú. Y aunque la experiencia fue diferente con mi hija que con mi hijo, de todas maneras Eras feliz. las dos siendo madre, yo siempre decía, yo voy a ser la mejor madre en este mundo. Sí. Y siempre lo traté y siempre sigo siendo. Claro. Ahora es ser la mejor abuela Sí. del mundo, porque para mí la familia, es muy importante. Y eso es una cosa que yo le podría decir a mi niña interior, que sí hizo lo que quería. Lo que quería, claro. Y igual que le cosía la ropa a las muñecas, yo le cosí mucha ropa a mis hijos, porque yo le hacía todos los disfraces de Halloween. ¡Qué lindo! No sabía eso. Así que seguí haciéndole los cómico. disfraces y se los he hecho a mi nieto. ¡Qué cómico! Yo no Yes. sabía que tú le cosías los disfraces. That's cute. Yes. I love that, yeah. ¿Alguna vez has visto fotos tuyas tú de tu cuando eras niña y has visto fotos y has hablado con esa niña en fotos o tú? No, nunca llegó a eso, porque, yo siempre estaba tratando de buscar la manera de, ¿sabes? De mejorar, Claro. ¿sabes? Mi personalidad, Ujú. ¿sabes? Las cosas que yo quería hacer. Y he logrado muchas cosas, he cambiado cantidad, yo siempre, ¿sabes? La preocupación Sí. siempre estaba Claro. enfrente. Ujú. Hasta que aprendí la vida está llena de cosas que uno tiene que estar pasando a cada ratito. Entonces, aprender a cómo lidiar con esas cosas mejor. Pero sí, ser madre fue un sueño de cuando niñita. Igual que el estar en el giro ese de la música. Ajá, mira, Porque sí, yo es verdad. yo siempre pensé que iba a estar en algo de la música cuando estaba chiquita, porque yo tocaba instrumentos y Ujú. me gané una beca a un colegio privado por tocar el acordeón. Y resulta que muchos años después, ya de mayor, Sí. empecé a trabajar con alguien que estaba en la música y he aprendido cantidad. No estuve- Directamente, pero Sí, no en Claro. un escenario como yo pensaba, pero de todas maneras estoy en ese mundo de la música y me fascina, porque me fascina que todo lo que he aprendido como adulta lo he usado en este negocio. claro, y hay muchas formas, honestamente, de sanar esa niña interior, como hablábamos, escribirle una carta, escribirle algo que le quieras decir a ella y obviamente decirle que hay un adulto ahora a cargo y que tú te puedes hacer responsable de cualquier herida que esa niña tenga. Hacer cosas que disfrutabas como cuando pequeña, por ejemplo, así es como yo la he sanado, a través de cosas que yo disfrutaba como cuando era pequeña. Poner una foto en un lugar visible donde siempre la puedas ver, donde cada vez que tengas un sueño, cada vez que tengas una ilusión, cada vez que tengas algo donde no te sientas bien, la puedas ver a ella y le puedas decir, o sea, hay un adulto a cargo, no te preocupes, todo va a estar bien, porque cuando uno llora, a veces dicen, cuando uno llora, uno a veces siente que necesita mamá, papá, a alguien. Y eso es porque la niña interior es la que está llorando. Ajá. Y por eso uno necesita que la abracen, que la consuelen, porque estás en un momento muy sensible. Y cuando éramos niños, que llorábamos, que nos pasaba algo, los padres siempre iban a pasarnos la mano, a decirnos que todo iba a estar bien. Pero ahí es donde tienes que decirte, hay un adulto a cargo. Yo me voy a hacer responsable de cuidarte a ti ahora. Es más, yo nunca me había hablado a la niña interior. Hasta ese episodio que nosotros hablamos un poquito sobre el tema. Y dije yo, tengo que hablar con ella porque, ella puede confiar en mí de que las cosas sí salieron bien. Y para mí eso fue importante. Mira, no sabía. Sí, eso, ves, esas cosas son así, o sea, yo nunca le he escrito carta, pero sí me hablo con mucha dulzura cuando estoy en un momento fuerte de mi vida, cuando me siento mal o cosas así, sí me digo princesa, sí me llamo princesa, me digo cosas lindas, me hablo a mí misma de una manera que me gustaría que cualquier persona me pudiera hablar. Hoy te invitamos a regresar a ti, a la raíz,
a esa niña que fuiste y que aún sigue viviendo en ti. Porque cuando sanas desde el interior, tu vida empieza a florecer de muchísimas maneras. Y con esto queremos dejarte por hoy. Espero que puedan suscribirse a este canal y darle like y también que nos sigan en Spotify y Instagram. Nos vemos en la próxima. Bye.